Imagina, estás en las montañas más altas y peligrosas del mundo. La nieve de las montañas del Himalaya se extiende por todas partes. La temperatura está bajo cero, el viento es fuerte y el silencio es tan profundo que incluso tu respiración parece hacer eco. Y de repente, sobre la nieve, ves huellas, pero no son huellas normales. Tienen forma humana, pero el tamaño es mucho más grande que el de una persona común. Tu corazón empieza a latir más rápido y piensas, ¿qué fue eso? ¿Un animal? ¿O algo más? Ese es el momento en el que la historia del Yeti comienza. Décadas de 1930 y 1940 se consideran un periodo inicial muy importante en la historia del Yeti, porque en ese tiempo, por primera vez, montañistas e investigadores del mundo occidental comenzaron a dar informes desde las regiones del Himalaya, que sacaron al Yeti de ser solo una leyenda y lo convirtieron en un tema de debate serio. En esa época, varias expediciones de montañismo empezaron a ir a zonas lejanas y difíciles, especialmente en las regiones fronterizas de Nepal y Tíbet. Los montañistas afirmaron haber visto en la nieve huellas que parecían pies humanos, pero su tamaño era mucho más grande que el de una persona común. En algunos informes se decía que la longitud de estas huellas superaba los 30 centímetros. Esto no se encontró en un solo lugar, sino que durante diferentes expediciones fue reportado una y otra vez en distintos sitios. Además, en algunos lugares, al observar la forma y la secuencia de los footprints, se llegó a la conclusión de que se trataba de una criatura con un cuerpo pesado y fuerte. Entre los montañistas más conocidos de esa época, también estaba Frank Smythe, quien en la década de 1930, cerca del Mount Everest, mencionó en sus observaciones estos mismos grandes footprints. Además de él, otras expediciones británicas y europeas hicieron afirmaciones similares, lo que hizo que la creencia se volviera aún más fuerte de que en el Himalaya realmente existe una criatura desconocida. Esta imagen fue tomada hace casi 75 años, en 1951. Ese mismo año, varios alpinistas salieron para descubrir qué rutas podían usarse para escalar el Monte Everest. En ese grupo estaba Edmund Hillary, quien, junto a Tenzing Norgay, alcanzó por primera vez la cima del Everest. Y este hombre es Eric Shipton, quien tomó la primera fotografía de las huellas del Yeti. Junto a su compañero, Michael Ward, encontró huellas extrañas en el valle de Menlung, en Nepal. Estas huellas parecían humanas, pero eran diferentes. Fueron encontradas a unos 20.000 pies de altura, un lugar donde, en ese tiempo, llegar era casi imposible. Pero su tamaño era inusualmente grande, y su forma sugería que una criatura que caminaba en dos piernas las había dejado. No tenían una regla para medirlas, así que colocaron un piolet junto a las huellas para mostrar su tamaño y tomaron la fotografía. Cuando esta imagen fue publicada, provocó un gran debate en los medios de todo el mundo y en la comunidad científica. Periódicos, revistas científicas y magazines comenzaron a hablar de ello. Parece que el resto del equipo logró alcanzar a estos tres hombres antes de que pudieran explorar más esa ruta. Más tarde, Tom Bourdillon escribió en una carta a un amigo que las huellas parecían venir desde un paso secundario a unos 19.500 pies de altura y luego descendían hacia un glaciar. Los miembros de la expedición siguieron las huellas durante casi una milla y vieron incluso un lugar donde esta criatura desconocida había saltado una profunda grieta. La noticia de esta expedición y de estas extrañas huellas salió a la luz en 1952, cuando se publicó el libro de Eric Shipton, The Mount Everest Reconnaissance Expedition, 1951. En su libro y en artículos posteriores, Shipton nunca explicó con claridad a qué criatura podían pertenecer estas huellas, pero no estuvo de acuerdo con los críticos que decían que eran de un oso o de un mono langur. El Natural History Museum
puso a prueba esta idea. Hicieron caminar a un oso del Himalaya sobre la arena para comparar las huellas. Pero el resultado fue claro. No coincidían. En cuanto a los monos langur, según Shipton, incluso las huellas más grandes no superan las 8 pulgadas. Y a una altura de 19.000 pies, es casi imposible que encuentren alimento, ya que dependen de plantas para vivir. Shipton también tuvo que tomar en serio lo que dijo Tenzing Norgay. Según su relato, vio a un yeti desde una distancia de unos 25 yardas. La figura estaba de pie, medía alrededor de 5 pies y 6 pulgadas, y su cuerpo estaba cubierto de pelo marrón rojizo, excepto el rostro, y su cabeza era ligeramente puntiaguda. Eric Shipton también reconoció que el pueblo Sherpa, que vive en esa región, conoce muy bien a los osos y a los monos langur. Por eso, era difícil creer que Tenzing o cualquier persona local pudiera confundir a esos animales desde una distancia tan cercana como 25 yardas. Muchas personas viajaron al Himalaya para descubrir si esta criatura realmente existe o no. Incluso Nepal llegó a emitir licencias para la caza del yeti, y el gobierno de Estados Unidos también publicó un aviso, con instrucciones para quienes iban en su búsqueda. Cada vez más personas empezaron a interesarse en esta historia, pero la pregunta sigue siendo, ¿es el yeti real o solo una leyenda? ¿Y cuál es su historia? Este es el mayor Sushant Singh, quien estaba en una expedición en la región de Makalo, en el Himalaya. Dijo que vio huellas tan grandes que no podían ser de un ser humano. Cuando le preguntó a su guía Sherpa, él respondió que eran las huellas de un hombre salvaje que vive en las zonas heladas. Y aunque en todo el mundo se siga debatiendo sobre la existencia del yeti, para el pueblo Sherpa no hay ninguna duda. El yeti ha sido parte de su cultura durante siglos. La palabra yeti proviene del término tibetano yete, que significa animal de las rocas, y debido a su misterio, se han creado muchas historias. También se han hecho libros, videojuegos y películas. La verdad es que existen muchas historias sobre el yeti. En diferentes regiones, se cuentan leyendas y relatos que hablan de esta criatura misteriosa. Pero hoy, no nos detendremos en esas historias. Nos enfocaremos solamente en las evidencias que aparecieron de distintas formas, como huellas, marcas de manos o muestras de pelo. Después de que aumentaran los reportes sobre el yeti, muchos investigadores y exploradores de todo el mundo comenzaron a buscar respuestas. Esto dejó de ser solo un rumor y comenzaron expediciones científicas y organizadas. Uno de los nombres más importantes fue Tom Slick. Era un investigador y aventurero estadounidense. Dedicó gran parte de su vida a buscar criaturas, cuya existencia aún no había sido comprobada por la ciencia. También financió varias expediciones para investigar al yeti, expediciones que llegaron a las zonas más difíciles y alejadas del Himalaya. El objetivo de estas expediciones no era solamente encontrar al yeti, sino también buscar huellas, recoger posibles muestras de pelo o restos, registrar los testimonios de la gente local. Y obtener pruebas reales de cualquier criatura fuera de lo común. Mientras tanto, el famoso alpinista Edmund Hillary también empezó a interesarse en este misterio. Él mismo investigó diferentes historias relacionadas con el yeti. Visitó zonas locales, habló con la gente y observó las evidencias que se presentaban como prueba de su existencia, como las huellas
y los relatos de los habitantes de la región. Las expediciones de Tom Slick y las investigaciones de Edmund Hillary no lograron terminar con este misterio. Al contrario, lo hicieron aún más profundo. Y hasta hoy, el Yeti sigue siendo un enigma del que la ciencia no tiene una prueba definitiva. Aún así, las expediciones en los valles del Himalaya nunca se detuvieron. Investigadores de distintos países iban una y otra vez llenos de esperanza, pero al regresar, o volvían con las manos vacías, o encontraban respuestas que apuntaban a animales ya conocidos. Poco a poco, la búsqueda del Yeti dejó de ser solo una investigación y se convirtió en una obsesión. Una pregunta que cada vez parecía nueva, pero donde cada respuesta hacía el misterio aún más grande. Y no solo en el Himalaya. Con el paso de los años, también comenzaron a aparecer reportes de enormes huellas en distintas partes del mundo, lugares donde el acceso humano es muy limitado y donde el propio clima puede cambiar rápidamente cualquier evidencia. Pero a pesar de todos estos reportes, las pruebas, las fotografías y los escritos, nunca apareció una verdad definitiva. Y mientras tanto, las historias sobre el Yeti se hicieron cada vez más famosas en todo el mundo. En todas partes solo existía una pregunta: ¿es real o solo una leyenda? Pero entonces, la ciencia entró en escena y comenzó a mirar cada afirmación, cada huella y cada historia desde una nueva perspectiva. Primero, se realizaron pruebas de ADN para descubrir la verdad detrás del pelo y los restos encontrados. Después, las muestras fueron analizadas con mucho detalle. Y cuando llegaron los resultados, todo empezó a quedar más claro. La mayoría de las muestras pertenecían a animales comunes, especialmente al oso pardo del Himalaya. Según los científicos, la forma de la nieve y del terreno puede hacer que las huellas de un oso a veces parezcan humanas. Y así, las marcas que alguna vez fueron vistas como prueba de una criatura misteriosa resultaron ser simplemente parte de un fenómeno natural. En un antiguo monasterio de Nepal, el monasterio de Pangboche, se decía que allí se conservaban la mano y el cráneo del Yeti. La noticia se extendió rápidamente y muchas personas lo consideraron una prueba enorme. Los investigadores fueron al monasterio, tomaron una muestra de pelo del supuesto cráneo del Yeti y la enviaron para ser analizada. Los restos fueron examinados con mucho cuidado. Se estudió la estructura de los huesos y se comparó con huesos humanos y de animales. Después, se realizaron pruebas científicas modernas. Se hizo un análisis de ADN y mediante exámenes microscópicos, cada detalle fue revisado. Los resultados fueron sorprendentes. La supuesta mano del Yeti en realidad estaba hecha de huesos humanos y el cráneo pertenecía a un animal de montaña común llamado Serow. En 2013, el científico Brian Sykes reunió muestras relacionadas con el Yeti, pero la mayoría de esas muestras pertenecían a animales comunes, como osos, caballos, perros, y en una investigación realizada en 2017, se confirmó lo mismo otra vez. Todas las muestras atribuidas al Yeti pertenecían en realidad a diferentes tipos de osos u otros animales conocidos. Es decir, lo que muchos consideraban una prueba de una criatura misteriosa era en realidad una mezcla de confusión y antiguas historias. Y así, la ciencia reveló otro secreto más. La tecnología moderna comenzó a investigar este misterio con más profundidad. Mediante imágenes satelitales, se observaron las regiones más lejanas del Himalaya. Con sistemas de seguimiento de vida salvaje, se registró el movimiento y el comportamiento de los animales. Y gracias a la secuenciación avanzada de ADN, cada muestra encontrada fue estudiada hasta el más mínimo detalle. Pero a pesar de todos estos esfuerzos,
Hasta hoy no ha aparecido ninguna prueba sólida que confirme la existencia de una criatura desconocida, es decir, del Yeti. Según algunos investigadores, la historia del Yeti podría estar conectada con una criatura antigua llamada Gigantopithecus. Era un enorme simio que vivió en los bosques de Asia hace millones de años. Con el paso del tiempo, cuando se descubrieron sus fósiles y las antiguas historias se transmitieron de generación en generación, es posible que la realidad y la imaginación se hayan mezclado, creando una historia que hoy conocemos como el Yeti. ¿Por qué la gente sigue creyendo en el Yeti? Porque la mente humana ama el misterio. Cuando vemos una sombra borrosa sobre la nieve, nuestra mente rápidamente la conecta con una historia que ya conoce. Las historias que escuchamos en la infancia se convierten en imágenes que viven en nuestro interior. Y entonces, las creencias culturales hacen que esos momentos se sientan aún más reales. Así, entre la realidad y la imaginación, se dibuja una línea que nunca es completamente clara. Y quizá ese sea el lugar donde el Yeti sigue vivo. Hasta hoy, no se ha encontrado ninguna prueba científica sólida de la existencia del Yeti, pero aún así, esta historia no ha terminado. Sigue viva incluso hoy. El Yeti se ha convertido en uno de los misterios más famosos del mundo. Y nos enseña algo importante. No todo lo misterioso es real, y no toda la realidad es siempre completamente clara. Quizá algunos secretos están destinados a seguir siendo secretos para siempre.